probablemente el sistema de medición sea electrónico, pero físicamente lo que está expuesto a la medición es algo simple, ¿sí? Son dos tubos concéntricos, ¿sí? Es decir, hay un tubo dentro del otro, ¿sí? Estas líneas son un tubo y hay un tubo exterior que lo abraza. Están unidos en la punta esos tubos y después la salida de cada tubo está separada, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, en esa separación nosotros podemos poner algún medidor de presión para poder medir la presión, la diferencia de presión entre las dos tomas, ¿sí? El cilindro exterior está perforado en los costados, ¿sí? Y el cilindro interno, lo único que está conectado a la atmósfera es la punta. ¿Se entiende más o menos cómo es? Si no se entiende, después lo vamos a ver, hay un tubo de pitot en el túnel. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros lo que vamos a hacer es conectar el tubo de pitot a un manómetro de tubo en U, ¿sí? Eso sí lo vieron en la teoría, ¿no? Sí. Algunos me dicen que sí, otros que no, ¿eh? Bueno, un manómetro de tubo en U básicamente es un tubo en U, literalmente, ¿sí? Es un tubo doblado en U que tiene algún fluido manométrico, ¿sí? Y ahora vamos a ver bien cómo vamos a hacer para medir. Entonces, el tubo de pitot dijimos que nosotros lo vamos a usar para medir velocidad, en este caso de viento. Entonces, si nosotros alineamos lo que se llama la nariz del tubo en U, del pitot, perdón, alineamos la nariz del pitot con la corriente, lo que va a pasar en un principio es que el aire se va a meter acá adentro, ¿sí? Va a generar presión, va a caminar hasta acá, y esto me va a generar una presión mayor acá. ¿Siguen? Entonces, esto va a suceder hasta que se genere una presión, ¿sí? Por una columna de fluido H, que me va a compensar la presión que se genera acá. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Yo, supongamos que no tengo velocidad. Lo pongo frente a la velocidad ahora y en principio se llena esto hasta que me genera esta diferencia de presión. Ahora, una vez que se generó eso, si nosotros queremos ver qué energía hay acá en el punto 1, ya no hay más circulación de aire, ¿sí? Toda la energía que viene con el aire en forma de velocidad, acá se transforma en presión, ¿sí? Me lo dice Bernoulli. Nosotros no tenemos cambio de altura, ¿sí? Nos olvidamos de este término. Toda la energía que yo tenía en forma de velocidad se transforma en presión. Ya no hay más circulación acá, una vez que esto ya está en estado estacionario, digamos que ya se quedó mucho tiempo frente a la velocidad. ¿Por qué? Porque si hubiera circulación, esta presión seguiría circulando y pierdo todo el fluido. ¿Lo ven a eso? ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, nosotros, si planteamos la energía en el punto 1, solo vamos a tener presión, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el punto 2? El punto 2 está, ¿sí? Dijimos que es, ahora pensemos en un caño, ¿sí? Que tiene perforaciones en todo alrededor. Esas perforaciones están tangentes a la corriente de aire, ¿sí? Entonces, acá sí podemos considerar que hay una determinada velocidad, ¿sí? No estamos dentro del tubo, estamos justito ahí fuera. Entonces, esta presión 2, que sí existe, hay presión acá, la energía que tenemos acá va a ser la presión 2, que sí tenemos presión, más un medio de la densidad del aire por la velocidad 2 al cuadrado, ¿sí? Que nosotros dijimos que la velocidad 2 debería ser igual a la velocidad de la corriente, ¿sí? ¿Por qué? Porque
Porque estos tubos por lo general son muy finitos justamente para optimizar eso. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Bien. Entonces nosotros podemos medir la velocidad si nosotros supiéramos el delta P. ¿Sí? Si nosotros conocemos este término, podríamos determinar la velocidad. Por eso mismo nosotros conectamos este tubo en U. Ahora, yo conozco esta presión, ¿cuánto vale? Sí, porque está en la atmósfera. Ya está en presión atmosférica. Está conectado acá. ¿Esta presión es la atmosférica? Esta presión no es la atmosférica. Esta presión, ¿sí?, es la que el fluido venía con velocidad y se frenó, ¿sí? Así que debería ser mayor a la atmosférica. ¿Lo ven a eso? Pero esta presión está conectada a este punto. Así que yo sé que esa presión es P1. ¿Sí? Ahora, esta presión debería ser igual en este punto. Acá yo tengo P1. ¿Sí? Y yo en este punto, si hago un análisis similar, sé cuánto vale esa presión. ¿Cuánto vale? P1 más H. Bien, sí, pero acá es P2. ¿Lo ven eso? Sí. Esto es P2. Entonces yo sé que P1 es igual a P2 más la altura de fluido, ¿sí? La presión hidrostática que me genera esta altura de fluido. Entonces es la densidad del fluido manométrico por la gravedad por la altura. ¿Lo ven a eso? Entonces, despejando, ¿sí?, nosotros tenemos que P1 menos P2 es ρGH, rho manométrico. Tengan cuidado con eso porque hay distintas densidades acá involucradas. Pero yo puedo igualar este delta P con este delta P. ¿Sí? Vienen del mismo lugar, vienen de estos dos puntos. ¿Sí? Fíjense que los trasladamos de acá a acá. Entonces, podemos despejar directamente la velocidad de la corriente, P sub 0, como la raíz de 2 rho manométrico por la gravedad por la altura dividido la densidad del aire. Y esta es la velocidad de la corriente teórica, ¿sí?, que vamos a medir en el tubo de Pitot. ¿Me siguieron? ¿Sí? ¿Se entiende el análisis? En materias avanzadas probablemente lo que hagan es considerar esta pequeña columna de aire, ¿sí? Se suele hacer eso, pero se suele hacer sobre todo cuando usan fluidos manométricos que son poco densos, ¿sí? Nosotros vamos a usar la densidad del aire, que es aproximadamente 1,23 kilogramos por metro cuadrado, por metro cúbico, perdón. Y la densidad manométrica que nosotros vamos a usar alcohol es aproximadamente de 780 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Fíjense que es 700 veces más, 800 veces más la densidad. Así que no vamos a considerar el efecto de la diferencia de altura del aire, ¿sí? Pero bueno, ¿se entendió, chicos, esto? ¿Sí? Bien. Una cosa la voy a comentar ahora, si ya después nos tenemos que volver al pizarrón. Nosotros vamos a realizar
El tubo en U, por lo general, lo que se suele hacer es inclinarlo, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vemos de costado, es decir, si lo vemos de este lado, vamos a ver una cosa así. Ahora lo vamos a ver allá, pero se lo quiero explicar para que no tengamos que volver al pizarrón, ¿sí? Nosotros lo vamos a inclinar un determinado ángulo θ, que va a ser de 30 grados, ¿sí? Y se va a generar un desnivel, ¿sí? Este desnivel que ustedes ven acá, que va a ser este. Esto es h, ¿sí? Esta altura es h. Ahora, lo que nosotros vamos a medir es esta lectura A. Y esto se suele hacer no por maña, sino porque si ustedes hacen la trigonometría acá, ¿sí? Que la relación entre estas dos magnitudes es el seno de 30. El seno de 30 da exactamente un medio. Por lo tanto, la lectura es el doble de la altura real. Entonces nosotros tenemos una apreciación mayor. Por ende, si nosotros medimos 20 milímetros, la altura va a ser 10 milímetros. ¿Se entiende? Eso se hace para justamente tener una amplitud mayor y poder leer, sobre todo cuando las diferencias de presión son pequeñas. ¿Sí? Cuando la diferencia de presión es pequeña, esta altura es pequeña, entonces nosotros lo que hacemos es duplicar esa lectura. ¿Se entiende? O sea, no se hace por maña, sino que tiene un porqué. Pero bueno, tengan en cuenta que nosotros vamos a medir A, no vamos a medir H. Tienen que sacar H. ¿Sí? Bien. Vamos un ratito al túnel, así lo... El túnel de viento, ¿sí? Hay pocos túneles de viento.